las 17 recibimos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Ya está más adaptado a Lima después de su estadía en el Vaticano y después del fin de la procesión, y lo vimos cargando, así que habrá tenido unos días agitados. Así fue una experiencia extraordinaria realmente. Y luego, bueno, todavía la voz no se cura completamente hasta que no pase este tránsito hasta el verano, ¿no? Pero más o menos estamos tratando de mejorar. Bueno, mañana tenemos un texto en la misa tomado de Lucas que es muy sutil y muy pérfido, porque Jesús se enfrenta a saduceos, nos va a explicar qué cosa es, y le plantean una pregunta para pescarlo en falta. Acá hay inteligencia puesta al servicio de desacreditar a alguien, a él en este caso. Y tiene que ver con una enseñanza del Antiguo Testamento de que si una mujer se casa con un hombre y no tiene hijos y muere, el hermano debe casarse con ella. Entonces le pregunta, ¿y si muere también el hermano y después muere también? Y total, se casa con varios hermanos sucesivos. Si hay resurrección, ¿la esposa de quién es? Claro. Puesto que ha estado casada con varios hermanos. ¿Por qué hay esa malicia, esa perfidia en la pregunta? ¿Quiénes son estos saduceos y cómo contesta Jesús a este desafío, que es un desafío intelectual, pero sobre todo humano y moral, ¿no? Bueno, el asunto es interesante porque los saduceos son casi una sola familia que hereda una larga tradición desde el periodo persa, son 6 siglos, periodo persa, griego y romano, y este sector se apoderó de la dirección de Israel derrocando a los reyes, de tal manera que ellos se autotitulan inclusive reyes y hacen ya por ejemplo, en el libro de las Crónicas, que está escrito en paralelo al libro de los Reyes, mejor dicho, está escrito después, pero para hacer una especie de genealogías de los sacerdotes que en cierto modo herederos de los reyes, y son gente simplemente de alta alcurnia que está todo el tiempo viendo sus sucesiones y su futuro dentro de la historia, ¿no? De tal manera que el tema de la resurrección ellos lo entendían, ellos pensaban en la resurrección pero de otra manera, pensaban que era la prolongación generacional, dejando el apellido y el nombre del padre para el futuro. La pregunta no va directamente al tema de la vida más allá, sino de cómo usted se opone, ¿no?, a la concepción nuestra de resurrección que es generacional. ¿Por qué nos quiere quitar usted, ¿no?, a Jesús, le dicen, ¿no?, nuestra esperanza, podríamos decir, intrahistórica? Entonces, ¿qué pasa? Que todo su horizonte es cerrado, ¿no? Es lo que yo varias veces he mencionado en alguna mentalidad que existe hoy, de que si nos cerramos en pocas reglas en el catolicismo, entonces todo está bien, nos ganamos la vida eterna. Eso es una manera muy... Si yo no comparto mi pan con el hambriento, si no hago los gestos vivos que acabamos de ver de don Manuel, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, yo no soy un ser resucitado, porque resucitar significa recibir de Dios la vida permanentemente, y la vida de Dios es amor. Y entonces Jesús les está diciendo, hay ya un mundo que se está generando nuevo, en donde los resucitados ni están pensando en si se casan o no se casan y cuánto prestigio van a tener en el futuro. Los resucitados son personas que testimonian el amor de Dios en el cual todos nacemos y vivimos. Ahora, una cosa que impresiona en este pasaje es que al final, después de haberles contestado a su pregunta sofística, en realidad pérfida, Jesús cita a Moisés. Así es. Es un hebreo que habla del gran liberador del pueblo hebreo, Moisés, lo sacado de Egipto, y se refiere nada menos que al episodio de la zarza ardiente, donde hay esta definición de Dios, claro. Yo soy el que soy, en fin. Entonces, ese es mi nombre de generación en generación. Entonces le dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así es, eso es lo que le quería preguntar. Para Dios todos están vivos, es un Dios de vivos y no de muertos. Explíquenos, por favor, ¿qué quiere decir eso? En primer lugar, no quiere decir el Dios de los vivazos. ¿Ah? No, ciertamente, no es vivos en el eso muchos algunas veces lo interpretan, que a veces algunos creen que Dios es el que los protege y pueden estar tranquilos haciendo todo, ¿no? Dios de vivos significa el Dios que da la vida, que es generador de vida.
Por eso el tema de la generación y la regeneración, que es muy importante en la perspectiva de Jesús, en donde siempre hay esperanza porque es un Dios en el cual vivimos todos y existimos. Inclusive algunos antiguos filósofos lo decían y Pablo lo repite, ¿no? En él nacemos, el vivimos poeta y Eratos, existimos. el poeta Eratos, que él cita Así en es, Atenas. así ¿No? es. Sí. Y esta intuición que existe es valiosa porque la idea es que la esperanza consiste no en que haya una vida sobrenatural o una vida, podríamos decir, inmortal. Inclusive la inmortalidad es superada con este pensamiento. Lo que importa es que hay alguien en el cual somos acogidos porque es nuestro Padre. Y la esperanza de la humanidad está en considerar que es regenerado en ese Padre que lo generó. Ahora, justamente usted acaba de ser hecho miembro de la muy prestigiosa y selecta Comisión Pontificia para la Vida, ¿no? De manera que estará impregnado de estos valores y estará deseoso de darle a su teología, a su pastoral, un sentido aún más intenso de vida. Yo espero estar a la altura, es un desafío muy grande porque creo que tenemos que volver a lo elemental que nos presenta la Biblia, que es la vida como generadora de Dios, como generada por Dios. No generadora de Dios, sino como generada por Dios. A nosotros creo que nos fabricamos muchos dioses, los humanos, y no vemos el sentido gratuito que tiene tal existencia y que nos podría permitir ya en este momento vivir como aquello que nos ha dado el Dios, que es la fuente inagotable de la vida y sobre la cual no podemos seguir desperdiciando todo lo que nos ha sido dado, que justamente nos puede permitir una felicidad aquí que es anticipo de la más plena. O sea, lo que nos dice usted es que un cristiano o una persona que viva con la actitud que es la que el Evangelio de Lucas dice, de alguna manera anticipa su vida eterna, su vida celestial aquí en este valle de lágrimas. Eso es lo que le dice Jesús, o sea, ya podemos ser resucitados acá y ellos se dan cuenta que están muertos más bien. Por eso es que ya no discuten con él. Porque si solamente están, lo dice San Pablo en otra frase, ¿no? Si para esta vida es que tenemos puesta toda nuestra esperanza, somos los más desgraciados de los hombres. Eso es lo que está diciendo Jesús a ellos. Ustedes están siendo sumamente desgraciados porque están pensando más en su perpetuación generacional, ¿no? Y el prestigio, el apellido que le dará el hijo que tendrá la señora. La casta, la casta. Déjense de tonterías, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Bueno, muchas gracias por interpretar este pasaje. Siempre es muy interesante comenzar conversando con usted sobre pasajes del Evangelio que parecen simples, pero que tienen una complejidad y pueden enseñarnos con el mismo vigor con el que fueron dichos hace 2000 años. Vamos a hacer una pausa, si me permite, después de la cual escucharemos al Papa Francisco y nos comentará usted las palabras que le ha pronunciado en el Vaticano esta semana. Bueno, hemos escuchado una parte de las palabras que pronunció desde el balcón del Palacio San Pedro, en la Plaza San Pedro, con mucho vigor. Estaba de pie el Papa. Muy bien. Parece que ha superado su dificultad en la rodilla, pero hablaba con mucho vigor y con cierto humor, porque en realidad habló de un tema parecido al que usted nos había explicado, sobre la vida eterna ahora, la vida eterna vivida en carne ahora, en el sentido de la santidad, que es eso, que es la plenitud de la vida humana. Y dijo, hay algunos que tienen una concepción de la santidad almidonada. Usó esa expresión un poquito coloquial. Y santidad de estampa, ¿no? Los santos que... no, es la vida diaria de todos nosotros que hacemos. Y lo asoció con las bienaventuranzas y se fijó en la bienaventuranza de los que obran por la paz. Todos tenemos presente la guerra, naturalmente, de Ucrania, la invasión rusa, sobre la que se ha pronunciado en otras oportunidades. Y nos dijo que no es con violencia que se construye la paz, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado usted escuchando al Papa? Bueno, me hacía recordar una cosa que tenemos nosotros muy, muy común, ¿no? Que es que a veces que pensamos que los santos, como están, nosotros tenemos las imágenes de yeso, ¿no? O de acrílico ahora, pero imágenes fijas. Entonces ser santo es ser una persona fija, ¿no? Y eso es un peligro muy grande porque
Por ejemplo, hoy día hay una cosa muy interesante en la mentalidad que está evolucionando en la concepción de la gente según avanza la historia, que es el placer, la alegría de conocer la vida del santo. Antes no había eso. Antes había solamente tocar la imagen. Hoy día la gente quiere saber bien cómo es esa vida para ayudar a construir la suya mejor, ¿no? Y la verdad es que todo viene de la concepción de la religión, que no solamente es inclusive actual como una especie de visión un poco petrificada de un cierto catolicismo cerrado, sino que viene también de la influencia de los procesos religiosos vividos de antaño de otras religiones que estaban muy fijadas a dar órdenes para que todo funcionara, ¿no? Pero evidentemente la que se lleva el principal, digamos, nombre de religión un poco fija es la tradicional visión de los sacerdotes que hemos explicado Los antes. saduceos que quieren hacer pescar en falta a Jesús, ¿no? Y petrificaron la ley completamente de tal manera. Y algunas personas de espiritualidades cristianas, católicas, de diversas formas, también tienden a eso, ¿no? A veces a pensar que si la gente respeta normas, no es lo que quiere decir el Papa, ¿no? Y las cumple y ya está, estoy en buen plan con mi conciencia, ¿no? Y por lo tanto no tengo que hacer más. Y la expresión bienaventurados los trabajadores por la paz, o los que se esfuerzan por la paz, no es un esfuerzo pelagiano de conquistar la paz, que finalmente termina en violencia, sino es el esfuerzo de generar condiciones de paz conversando, aclarando, no extremando, teniendo prudencia, teniendo consideración del otro, renunciando a ciertas cosas propias. Y eso presupone una sabiduría y una inteligencia que hace posible entonces que uno sea una persona bienaventurada, que es lo que decíamos antes, un resucitado ya antes de la resurrección definitiva. Y eso tiene importancia para nosotros sobre todo porque vamos construyendo formas nuevas de ser que cada vez son más semejantes a aquel que es nuestro Padre y que nos generó con amor, ¿no? Monseñor, muchas gracias por esta explicación, por el aliento que nos da a los que obran a favor de la paz y los que quieren vivir la plenitud de su vida cristiana y su vida humana en este mundo. Antes de irnos al fin de este programa, quisiera que nos diga algo sobre sus actividades de este mes, porque tenemos una jornada importante sobre jóvenes, todo el mundo habla sobre jóvenes, qué pasa con los jóvenes, están comprometidos o no, tienen valores o no, hacen algo más que ver redes sociales o no, en fin, hay muchas quejas y muchos cuestionamientos. Usted conoce porque tiene mucho contacto con jóvenes. Y luego también hay una jornada por los pobres este mes de noviembre. Díganos una palabra sobre estas dos fechas. El Papa Francisco instituyó para el mes de noviembre la Jornada Mundial de los Pobres, que vamos a celebrar en 2 semanas y vamos a invitar a todos. Va a ser en el RIMAC, ya le vamos a decir a ustedes en qué lugar. Y la idea es también que unamos esfuerzos para seguir, digamos, haciendo crecer el fondo de menestras, de alimentos, para que podamos ayudar y seguir ayudando a las ollas comunes, sobre todo en el momento difícil. Todavía estamos en un momento muy difícil porque no tenemos abonos, hay un problema muy serio, ¿no? Luego estamos terminando el año litúrgico y tendremos el día 20 en la catedral la misa con los jóvenes. Como hemos tenido ya una jornada con los jóvenes el mes pasado, pues ahora haremos esta misa, que será como culminación del año litúrgico y el anuncio del próximo año, que será la Jornada Mundial de la Juventud. Queremos en ese sentido identificarnos también con este proyecto de marcha que están haciendo para el 20 de los niños, que es muy importante. Saquémonos la venda. Saquémonos Parece la venda. casi una frase hecha por Jesús. Sí, ¿no? sí, porque a veces no queremos ver la realidad y no hay salvación si es que no es dentro de la realidad. Y eso necesitamos seguirlo promoviendo. A veces pensamos que la salvación es, como dice el Papa, evadirse de la realidad, ¿no? Yo mejor
Yo me hago mi propia construcción personal. Mi burbuja. Mi burbuja. Muchísimas gracias, Monseñor. Ya nos explicará en los sábados siguientes en qué consistirán estas dos jornadas, la una sobre los pobres, el día 15 de noviembre, y la otra, la jornada de la juventud, el 20 de noviembre. Por ahora, para despedirnos, yo le rogaría que, como es costumbre, ofrezca su bendición a los creyentes y a los no creyentes. Padre bueno, tú nos diste la vida y la muerte generada por el pecado humano todavía nos asedia, y tú nos das la esperanza de que todos, inclusive nuestros muertos, ya están en ti acogidos, y tú nos permitirás el reencuentro, porque tú eres el Dios de los vivos, un Dios vivo y no el Dios de los muertos. Es el Dios que siempre da vida y regenera nuestras vidas. Te pedimos para que nos ayudes a saber esperar aquel momento, anticipándolo en nuestras acciones, sirviendo a los que más sufren, ayudando a los niños a repararse de las heridas, previniendo a la sociedad de no destruir a las personas, sino más bien cultivarlas, ayudarlas a que crezcan y se promuevan. Perdónanos todos nuestros pecados, y gracias por el mes del Señor de los Milagros, y gracias ahora por el mes de los pobres, que nos ayuda a todos a ser siempre abiertos y esperanzados, y que todos podamos recibir siempre de ti la bendición y el ánimo, la confianza y la seguridad de que jamás te separas de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo nuestro pueblo y nos siga animando a seguir adelante en el camino de la fe, del amor y de la justicia. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP todos los sábados. Ha sido el fin de nuestro programa. Les deseo a todos un feliz fin